tenemos una visita en estudios también, ¿no? Sí, bueno, y justamente para saludarlo al doctor, no es el tema que vamos a tratar, pero para una próxima vez la verdad que sería interesante justamente con este tema, y yo siempre me he preguntado qué tienen esos cerebros. Pregunta amplia, pero ¿qué tiene? Bueno, pero hay algo muy diferente al resto de los seres humanos, claramente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola. Bueno, doctor Valderrama, Hugo Valderrama está acompañándonos. Si puedo responder eso rápido, estaría respondiendo una solución a uno de los problemas más complejos de la humanidad. Pero... miren, si te referís si los cerebros, estos tipos de cerebros tienen una cuestión estructural, genética, congénita o de nacimiento que predispone a esto, lo que ya estamos seguros es que muchas veces hay predisposición, ¿sí? Sí. Hay cuestiones estructurales con las que uno nace que en determinados ambientes se desencadenan. También puede pasar lo contrario, que no tenga una estructura y eso se desarrolle y se transforme durante la niñez y la adultez, sí, también. Por algo que sucede. Por algo que sucede que produce una predisposición a eso. Bien. Hay cada vez más genes asociados a patologías psiquiátricas, algunos más determinantes que otros, pero la conclusión, que es muy difícil así responderlo rápido, es que siempre son factores de los dos tipos, y si tenemos que decir cuál es el más importante, sigue siendo el ambiente. Bien, no íbamos a perder la costumbre, sí. O sea, si hacer una mi pregunta, papá, mi papá te va a preguntar de cualquier cosa que se le ocurra. No, es un tema que lo podemos desarrollar si quieren en algún momento. Sí. Son temas muy abarcativos, muy grandes, que inclusive son interesantes de charlar entre neurólogos, psicólogos, psiquiatras, y hacer una mesa más compleja, pero las patologías psiquiátricas cada vez se estudian más la base, y lo genético, por supuesto, cada vez se aprende más, pero sigue siendo un factor relacionado siempre al ambiente. Bien. ¿Se puede detectar? El doctor, bueno, ahí el doctor Hugo Valderrama es especialista en neurociencia, y hoy tenemos un delay, no nos escucha. El doctor Valderrama hoy va a hablar de las fobias. ¿Es así o no? Sí. Me había comentado Hugo por el tema me decía, ¿por qué no hablamos de las fobias? Que él ahora viajó, puntualmente de la aerofobia, que es el miedo a volar. Lo cual... Sí, porque sabes que yo que es algo que por supuesto no tengo, pero sé de mucha gente que no viaja porque no se anima a subir a un avión. Entonces, realmente a mí me llama poderosamente la atención, pero es un problema que lo tienen muchos en todo el mundo, que no se animan a subir a un avión, o si han subido una vez, dicen, bueno, fue esa vez y no subo más. ¿Por dónde pasa el problema de este tipo de personas? Y bueno, vos me decías, es interesante hablar de las fobias y de lo que les pasa a cada uno de las personas que padecen de esto, ¿no? Bien. Sí, el que tiene una fobia tiene un miedo desmedido. En realidad el miedo es una emoción que forma parte de la adaptación del ser humano. Gracias al miedo nosotros también sobrevivimos. Si no tuviéramos miedo, seríamos más propensos a que nos pasen cosas que no nos tienen que pasar. Claro. A ver, en realidad un miedo de este tipo puede surgir por una cuestión vivida, un hecho traumático relacionado a un objeto o una situación, como en este caso un avión, algo que realmente pasó relacionado en forma directa a eso, o algo más indirecto, más difícil de detectar. A ver, puede ser porque un familiar mío sufrió un accidente en un avión, o que a mí una vez me pasó que un avión se descompuso y empezó a haber un problema en el avión, lo cual me generó una fobia directa, postraumática, a ese hecho traumático, o puede ser una cuestión más indirecta, por ejemplo, que me hayan despedido y después me tomo un avión. Mi cerebro asocia esas dos cuestiones y yo interpreto después que el problema es el avión, cuando el real problema fue un hecho muy traumático, que me quedé sin trabajo y después me tomé un avión. Claro. Inmediatamente a la pérdida del trabajo. Le estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa asociación te la crea con un objeto, una situación determinada, y el problema es que no es una cuestión ya racional ese miedo, sino que se libera, el centro principal que juega en el cerebro es la amígdala, pero hay otros sectores también involucrados dentro del sistema límbico, y la amígdala tiene unas neuronas que dicen, dale, desencadenemos el miedo, y otras que dicen, no, vamos a controlarlo porque esto no es una amenaza directa, ¿sí? Y hay una balanza en ese juego. Cuando esa balanza se inclina hacia determinado objeto o situación
de decir, cada vez que se acerque eso, o cada vez que pensemos en eso, se desencadena una alerta desmedida, con gran potencia, se libera adrenalina, y el cerebro te prepara para atacar o huir. Aunque no tengas mucho que atacar o huir dentro de un avión, pero te prepara para decir, esto no me gusta, tenés que salir de acá. Las sensaciones que tiene una persona con fobia es la que ustedes tienen en otras situaciones que, vamos a poner algo más típico. Cuando uno hace una encuesta, una de las fobias que más refiere la gente es fobias a las arañas. Ahora hay que ver y explicarle a la gente si realmente están teniendo una fobia a las arañas o un miedo racional a esa araña. Porque, por otro lado, como estamos diciendo recién con otras patologías que involucran la psiquis, hay que ver qué es una cuestión instintiva del ser humano y qué es una cuestión desmedida. Porque si yo le tengo miedo a una araña, dentro del instinto del ser humano, esas cosas parece que no directamente vas a tenerla en tu cerebro cuando naces miedo a la araña, pero sí viene una predisposición mayor a determinados objetos a asociarlos con el miedo. Inclusive, si esto se ha hecho una investigación así bien puntual, se exponía un grupo de personas que algunas decían, sí, yo le tengo miedo a las arañas, otros decían que no, le hacían pasar una araña de mentira cerca del pie, y todos reaccionaban, hasta que el que decía que no también reaccionaba, generalmente con un salto, tratando de alejarse de esa amenaza, ¿sí? El que decía generalmente le tenía miedo, reaccionaba más, alejándose más y con mayor cantidad de síntomas relacionados al miedo. Pero todos se movían y se alejaban de la amenaza. Inclusive, fíjense qué interesante, estudiando estos mismos hechos ya con un resonador y viendo cómo se activa el cerebro, se activa más si la araña, en realidad no tanto por la distancia, sino si la araña estaba mirándote o si se estaba yendo para el otro lado. Claro. ¿Me entienden la cuestión instintiva que tiene el ser humano? O sea, tenés una cuestión de decir, si se me está acercando la amenaza, me está mirando, me está por atacar, es más importante que a la distancia que se encuentra la araña. Si la araña se encuentra a 1 metro, pero está mirando hacia otro lado, estoy más tranquilo. Si está a 1 metro y me está mirando a mí, se ríen porque la sensación es fea de pensarlo. Sí. Bueno, esa sensación fea de que te está mirando una araña, que decís, quizás salta para este lado, justamente el miedo es racional, porque si la araña, por supuesto que puede llegar, supongamos, a picarte, vos te preparás y te anticipás a esa injuria, a algo que te puede dañar. El tema está cuando se transforma en una fobia, cuando el solo justamente hecho de pensarlo te hace afectar tus actividades de la vida diaria, o sabiendo que, por supuesto, estos insectos más en Santa Fe están por todos lados, decís, bueno, no voy a poder vivir en paz porque el lugar donde me acerca una araña se desencadena en forma brusca, sensación de taquicardia, palpitaciones, sudoración de las manos, se oprime el pecho, empieza a aumentar la respiración. Entre el miedo y lo que llaman ataque de pánico, la diferencia solamente es la cantidad de adrenalina que se libera. El ataque de pánico es el extremo de la liberación de adrenalina, y lo mismo pasa con un avión, ¿sí? Entonces, lo primero es diferenciar, vamos ahora puntualmente a lo del avión. ¿Es irracional pensar en los riesgos de un avión? En realidad no, porque, el ser humano entiende que vos creaste un aparato que puede tener fallas, que está volando a miles de metros hacia arriba. Entonces, si vos, aunque lo pienses racionalmente, decís, yo me estoy exponiendo a un riesgo. Entonces, pero también hay que entender que si vos vas a empezar a medir riesgo con tu razón y a empezar a racionalizar los riesgos, tenés que entender que el auto tiene mucho más riesgo. Y ni hay que hablar de una moto que ni siquiera tiene carrocería, pero va a la misma velocidad. Fíjense lo irracional de nuestro pensamiento, que como seres humanos, que nosotros, por supuesto que en un auto hay que ponerse el cinturón, me ha pasado a mí, de que salva vidas, ¿sí? Eso es racional. Ahora, las motos como vehículo se vende, y la moto no solamente no tiene cinturón, no tiene carrocería. Tu cuerpo es. Tu cuerpo es la carrocería. Pero eso está permitido. Y te lo vendo. Sí. Y te lo permite, te lo sello, te lo firmo y te doy un carné. Bueno, lo mismo estaba pensando con el tema de los insectos, el tamaño. El tamaño que lo irracional, tiene. Claro. Sí. Entonces, por eso le digo, si vamos a analizar una cuestión racional, a veces, más allá de que vos asociás, porque en realidad lo que termina pasando es que en la mayoría de la población es más infrecuente los vuelos. Entonces uno, cuando va a volar, lo analiza más,
que cuando te subís a un auto que lo haces en forma diaria y te acostumbraste de chico. Ahora, si quizás una persona voló toda su vida, no se cuestiona tanto esto. Y vamos inclusive a racionalizarlo más. Si te vas a las estadísticas, como ustedes habrán escuchado, a ver, esto estuve actualizándome para la charla porque no lo sabía, informándome. La posibilidad de tener un accidente en un avión para una persona es 1 en 3 millones. ¿Sí? Exactamente. 1 en 3 millones. Ahora, piensen en una moto, vamos al Cuyen, que yo estuve haciendo guardia ahí, guardias cuando me recibí, todos los días había accidentes. No solamente, ustedes generalmente se enteran las personas que fallecen. Los politraumatizados y secuelados son... A veces peor. No miles, además, no solamente, claro, son miles. En números, gente, no se pasa esa estadística, son muchísimos. La verdad que yo siempre de chico pensé, por eso nunca usé una moto, y yo entiendo que el que está usando una moto y me está escuchando me dice, bueno, pero todo el mundo la usa. Bueno, pero volvemos a lo racional y la relación con la fobia, porque justamente, ¿cuáles son los tratamientos de esto? Cuando ya tenés un miedo racional, vos decís, bueno, yo entiendo la estadística del avión, entiendo que, a ver, si creo que esto, no sé cómo sacaban el número, pero lo que me informé decía que tenés, el avión es, o sea, el auto es 60 veces más peligroso que el avión. Perdón. Claro, lo que pasa, perdóname Hugo, el tema pasa, me parece, exclusivamente por el miedo al estar volando y no tener ninguna alternativa ante una falla del avión. Yo creo que es eso el respeto, después se verá el tema de las tormentas, las turbulencias, el miedo por el aterrizaje, etcétera, etcétera. Pero me parece que es la falta de alternativas, ¿no? Es como que eso me parece que es lo que al que tiene miedo al avión, lo que más le provoca miedo es eso, de no tener ninguna alternativa cuando falla un avión, cuando está en vuelo. Sí, estamos de acuerdo, pero hasta cierto punto, porque fíjate, ¿qué alternativa tenés si vos vas con una moto, como dice Mántaras, con tu cuerpo de carrocería y que un auto te choca al costado de atrás? ¿Qué alternativa tenés? Ninguna. Sí. Te pasó. No, y en realidad, si te vas a las estadísticas, ¿cuántas veces te chocan sin que la moto tenga la culpa y lo choquen de otro lado? Son altas y mucho más altas que la posibilidad de que te pase algún avión. Y tampoco tenés alternativa de nada. La alternativa es no salir con una moto. Entonces, me refiero es que en realidad, fíjense la falta de racionalidad justamente que tenemos. Porque si te vas a los números, también yendo en moto, cuando te chocan, no por tu culpa, no porque hiciste vos mal una maniobra, sino que te chocan, lo cual es muy habitual, no tuviste alternativa ninguna. Entonces, tampoco sería un factor para tomar decisiones y decís, ¿por qué tengo más miedo al avión? En realidad, justamente tiene que ver con el tratamiento. Lo que tenemos, como no viajamos tanto en avión, lo que tenemos menos exposición a eso. Ajá, el desconocimiento técnico. Por un lado, la educación es una de las maneras de educar al cerebro sobre los riesgos verdaderos. Porque yo soy más fóbico a una moto, fóbico en el sentido de que tengo más miedo a manejar una moto que subir un avión. Se nota. Sí, se nota. De todas maneras, las estadísticas dan que el problema del avión es a la salida o a la llegada. Es decir, el aterrizaje y el despegue. La turbulencia, porque en realidad, acá estaba leyendo, por ejemplo, son los ruidos que genera todo el avión, las turbulencias, el tema de las flexiones de las alas. Todo para ciertas personas eso le genera miedo. Seguro. Miedo. No, inclusive podés vivir la fobia. A ver, está la claustrofobia, que es el que tiene miedo a estar dentro de un avión, pero también a estar miedo dentro de un ascensor. O un resonador. O un resonador, sí, no, resonador ni hablar. O un crucero, o una habitación, depende de la intensidad. Cuanto más chico sea el espacio, más miedo tiene. Después está la acrofobia, que es el miedo a la altura. No puntualmente al avión, o sea, cualquier cuestión que esté en altura, acrofobia. Y después está la aerofobia, que justamente se separó porque realmente, como dice Hugo, es muy frecuente, ¿sí? Pero le vuelvo a decir, también es muy frecuente porque la exposición es menor para el ser humano, entonces no llegamos a racionalizarlo por más que yo le diga las estadísticas, cuesta más, es menos frecuente. El ser humano lo vive menos y lo racionaliza menos. Para una persona que habitualmente desde joven, es muy chico, porque realmente la fobia, fíjense, se desarrollan entre los 13 y 25 años, el promedio de las fobias. No es de grande que te pasa. Excepto que tengas un hecho que es distinto, un hecho postraumático a que te pasó de grande, ¿sí? Entonces siempre muy interesante lo tuyo, Hugo, siempre muy interesante. Vos sabés que te comento un detalle y un día lo podemos charlar también a este tema. Vos sabés que me dijeron, lo dejo picando porque no sé si será verdad o no, que Santa Fe, la ciudad de Santa Fe,
es la ciudad con mayor cantidad de hipocondríacos de la República Argentina. Vos sabés que desconozco ese dato. Estamos hablando Sí. de aquellos son los que, no sé cómo decirlo, pero es casi como que les gusta estar enfermos. Sí, es una predisposición a sentir la enfermedad donde generalmente no existe. Pero me dijeron que Santa Fe es una de las ciudades con más hipocondríacos del país. Me extraña que haya una de todas maneras, que sería espectacular, que haya una estadística puntual en el país de este tipo. Hay estadísticas, por ejemplo, de depresión y ansiedad. No sabía de la cuestión hipocondríaca. Y una cosita más, Hugo, respecto a la fobia, respecto al tratamiento, dos cosas resumidas. A ver, el tratamiento es no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico tiene que ver con lo que hablamos recién de la exposición. Se lo va exponiendo de a poco sin que tenga un peligro verdadero. Por ejemplo, viendo imágenes de aviones, y ahora se usa muchísimo la realidad virtual, y a su vez, eso es una terapia cognitivo-conductual, que es la que más se usa, lo aplican más que nada psicólogos junto a neurólogos, y después, y además, cuando empieza a tener la sensación, le da realmente una recompensa positiva al cerebro. Sí, algo muy simple, algo que le guste a esa persona y que cuando esté expuesta lo relaciona ahora su cerebro con algo positivo y no negativo, ¿sí? Ya sea una música, comida, algo relajante, a pesar de tener una imagen enfrente a algo que tiene fobia. Entonces se van creando nuevos circuitos que alejan al miedo y acercan a una cuestión más racional, para acercar al miedo. Situación. Claro, y eso se entrena, ¿sí? Como se entrena el cerebro siempre. Y lo otro, por supuesto, es lo farmacológico, pero lo farmacológico en realidad disminuye más los síntomas que quitarte en sí la fobia. Es una cuestión más estructural y más compleja, como explicamos recién, la fobia, ¿sí? Bueno, eso son. Okay. Bueno, Aldana, sí. Interesante, muy interesante. Agradecerle, por supuesto, al doctor Hugo Valderrama, como siempre, y será hasta prontito, Hugo. Gracias por la propuesta de cada oportunidad que tenemos de estar con Muchas gracias, Hugo, y dejamos lo que nombraste para el próximo encuentro, lo tratamos de la cuestión hipocondríaca que es, y bueno, veo el tema de la estadística, a ver si encuentro de Santa Fe puntual. ¿Cómo no? No sé si será verdad, si existe o no existe, pero me dieron ese dato.